Bienvenidos a Entre Pizarras y Verdades. Aquí no hay filtro, hay verdad con vocación. Hoy tenemos un episodio que nos emociona muchísimo porque nos acompaña alguien que de seguro ya han visto en TikTok, en Facebook y si no, ya se están tardando, ¿eh? ¿Qué tal, ¿Qué tal, doctor Gustavo? Gustavo, dime hoy. Ok, Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. En verdad estoy muy emocionado de estar aquí. Gracias por la invitación. Y bueno, yo creo que va a ser un episodio muy interesante y espero que sea muy funcional para todos quienes lo ven. Me da mucho gusto. Pues bueno, empecemos. Y pues bueno, aquí vamos a ver, ¿quién es Gustavo? Persona. ¿Quién es Gustavo Persona, Persona? sí, Ay, se las voy a ir sí, clasificando. ok. Gustavo Persona, ¿quién es? Pues es un hombre de 39 años de edad ya. Ay, Ay, ¿cómo le no. hace? ¡Qué bárbaro! 39 años de edad que nació en Puebla. Viví 30 años en el Estado de México y voy 9 años aquí, residiendo ya en Ciudad de México. Ah, sí, 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 ¿estudió sí. en dónde? Estudié, bueno, La la normal, normal en ajá, la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, aquí muy cerquita de donde estamos. ajá, La maestría en la Pedagógica Nacional en Ajusco y el ajá. doctorado en el Centro Universitario Columbia. Ah, muy Ujú. bien. Sí, sí, sí. Entonces, de Puebla para De acá. Puebla para el mundo. Ah, sí. No, bueno, nací allá, pero prácticamente nací y se vinieron mis papás para el Estado de México. Ahí viví gran parte de mi infancia. Bueno, Ay, toda mi vida en diferentes municipios, pero toda mi vida fue en el Estado de México y llevo 9 años aquí en Ciudad de México. ay, qué padre. Bueno, Sí. ahora siguiente. ¿Quién es Gustavo Luna, el director? Un hombre de 30. No, pues Profesional. un hombre profesional de 39 años. Pues sí, realmente llevo 9 años en la función directiva. 7 años. 7 años en función 7 años. directiva. 7 años Sí, en la porque función leí directiva. el currículum, qué Sí. bárbaro. Le Sí. falta vender pancita los domingos. No, también. Bueno. Vayan a mi puesto. Ok. No, no, no. Eh, bueno, es que realmente yo me acuerdo, como muchos de nosotros, Sí, desde claro. pequeños estábamos con esa intención de queremos ser maestros. Yo Ajá. tuve varios docentes inspiradores que me hicieron tener esta motivación por decir, quiero ser maestro. Eh, Fue decisión, en mi caso no fue como no hay otra opción. Sí, la verdad sí, sí, sí me apasionaba la idea de ser docente. Salí en el 2004, no, 2007. Soy de la generación del 2007. Ujú. Salí como licenciado en educación primaria Primaria. Ujú. y ahí empecé a trabajar aquí en Ciudad de México. Y de ahí para acá, hasta apenas en febrero de este año, 2025, tomé una licencia por 7 meses. Ajá. Ya el próximo lunes regresamos a Ya trabajar, retoma. Ok. reanudamos labores, sí, sí, sí. Y bueno, pero en 2017 es cuando me promoví como director. Ok. Y ya del 2017 para acá, pues he estado en la función directiva. Y de ahí, después de la pandemia, bueno, antes de la pandemia, yo empezaba a escuchar mucho de TikTok. Ujú. Había un docente que me decía, es que mis niños hacen TikToks. Y yo decía, no sé qué es TikTok. En verdad, Ajá. no sabía. Algo que sí hacía cuando estaba como docente es que si escuchaba algo de mis estudiantes, investigaba. Y Ujú. decía, voy a verme. Y al otro día, pues ya les decía alguna palabrita o así. Y ya me decían, ¿cómo lo saben? ¿No? Entonces, cuando me dicen del TikTok, lo veo, se me hizo chistoso, empiezo a abrir un canal personal, haciendo lo que todos hacían en el 2019 para Ujú. atrás, lip sync y cosas así. Ajá. Y llega pandemia. Después de pandemia, pues hay una necesidad de seguir aprendiendo y se utilizan las plataformas como YouTube, TikTok, para seguir en contacto con nuestros estudiantes. Es cuando regresamos, 2021-22, que empiezo a crear ya el canal de El Direct. El Exactamente. Direct. Ahí es el parteaguas para el direct. Así es. Porque ya el direct ya es todo un personaje, ya es Me da todo. mucha emoción que muchos me conocen como el Sí, Direct. te ha tocado en la calle que ya Sí. maestros o alumnos o alguien ya te identifique direct y sí. Sí, sí, tienes tu casa aquí muy, Muchas muy bueno, gracias. muy cerca por el mercado de Jamaica. Ok. Y pues uno ya no puede ir ¿En serio? cómodo al mercado, Ajá, porque sí, 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 y es muy bonito. Es muy bonito y ya me ha pasado en varias ocasiones ajá. eh,
que sí, así, direct, y ya foto, y yo, pero miren cómo vengo. Ay, qué Sí, padre. sí, No, sí. pues me da muchísimo gusto y Ujú. se ha visto ese trabajo en muchos docentes que lo seguimos, que vemos todo lo que nos Muchas gracias. comparte, todo lo que nos acompaña ahí, porque yo creo que si parte de este proceso es efectivamente, ¿no? Compartir, ¿no? Compartir Sí, así es. conocimiento, compartir anécdotas, tomar lo que nos ayuda de cada uno de los docentes, ¿no? Un poco de aquí, un poco de allá y todo se complementa y qué padre y qué parte tan positiva nos aporta, ¿no? Por esa parte, pues bueno. ¿Y qué prefiere más, ser maestro de grupo o ya estar en la función directiva? Yo puedo decir que yo no quería ser director. O sea, sí, lo de ser maestro, lo reitero, era algo que estaba convencido, pero ser director no. O sea, nunca fue como mi plan. Ujú, Eh, Puedo decir que siempre me ha gustado la parte de la docencia, la parte de la educación. ujú. Sentía, ¿no? Porque pues hay que preguntarle a los alumnos qué tal, Sí, pero claro. yo sentía que lo Ujú. hacía bien. Y mis compañeros me decían, oye, ¿por qué no te postulas para director? Oye, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y voy a confesar algo que lo confieso en muchos espacios. Yo decía, no, yo no quiero ser director, porque a mí sí me gusta trabajar. Mm. Y creo que es ese el principal error Ajá. que después, al tener la función directiva, descubrí que muchas veces hablamos desde la ignorancia. Hablamos desde una posición que tenemos tan arraigada que no sabemos las funciones de las demás personas, ¿no? Entonces yo sí decía, ay, no, yo no quiero ser director, ay, no, a mí sí me gusta trabajar, a mí sí, yo no quiero estar ahí sentado en el escritorio, bla, 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 bla. Pero llegué a una escuela y en una escuela que tuve 3 directores y la última directora fue como motivo de inspiración. Estuve un año con ella como subdirector y aprendí muchísimo y vi muchísimas cosas. Y me decía, anímate a ser director. Ella se iba a promover para supervisora. Supervisora. Ujú. Y me dice, yo me voy como supervisora y tú te quedas como director aquí en esta escuela. Yo dije, bueno, ¿no? Dije, o Ujú. sea, porque me gustaba, o sea, yo estaba como subdirector académico, tenía relación con los docentes y trabajar con niños y trabajar con docentes es una gran Ah, sí. diferencia, aunque a veces como docentes se comportan como niños. Ajá. Pero bueno, Sí, sí, sí. lo vuelve más complejo, porque no son unos niños, son unos adultos. Adultos, sí. Entonces, a veces ciertas actitudes se vuelven complejas, pero era interesante trabajar ahí. Yo me promuevo, ella se promueve como supervisora y le digo, perfecto, pues usted se va, yo me quedo. Y me dice, no. Dice, hay otra escuela que está disponible. Dice, ¿por qué no te vas para allá? Y yo dije, pero no, o sea, pero pues aquí es donde usted me dijo. Era una escuela de 11 grupos. Y a la escuela que me fui como director por primera vez tenía 28 grupos, 900 y tantos estudiantes. Sí. Entonces, me dice, ve para allá, tú puedes. Y yo dije, yo puedo. Y que se va. Y pude. Ajá. Es donde está ahorita. Es donde tomé mi licencia. Ah, ok. Es a donde tomé mi Ujú. licencia y duré 7 años. Así Mm. es. Entonces ahí en esa escuela, un mar de maestros, un mar de mentes. 28 docentes frente a grupo, 4 docentes en dirección, tiene alberca, 5 docentes de natación eran en ese momento, 3 docentes de educación física, 4 docentes de inglés, el personal de asistencia eran 9, éramos en personal más de 50 personas y era mi primera escuela como director. Qué reto Ujú, tan sí, más grande. sí, sí, Que sí. año en un reto profesional. Y Sí, bueno, ¿y cómo fue el cambio ahí, el estar de subdirector a llegar a ese mar ah, de mentes? pues cuando yo me promuevo como director, fue en mayo, cuando fue el proceso de evaluación, yo estaba frente a grupo, Ajá. perdón, empecé como subdirector, me metí Ujú. a la maestría en la Pedagógica Nacional, y la verdad, eh, todo tiene una estructura, porque me voy a recorrer un poquito más para acá, Ok. en el 2009 hay una reforma constitucional
que se consolida en el 2011, bueno, se sigue en ese camino, sobre visibilizar derechos humanos. Ujú. Poner la parte de principios de no discriminación, principios de igualdad, de dignidad, y se empieza a popularizar el término. Entonces, es algo que hasta la fecha está muy presente en las escuelas, Sí, claro. cuando a partir del desconocimiento empezamos a decir, no, es que estás violando derechos humanos, no, es que estás discriminando, empezaba como a paralizar, ¿no? Ujú. El trabajo de la escuela y empoderar a los padres y madres de familia. Y yo decía, no, o sea, no creo que ese sea el sentido de los derechos humanos. Entonces veo la maestría. La maestría es gestión de la convivencia en la escuela, violencia, derechos humanos y cultura de paz. Qué bárbaro. No me imagino el Sí, presentador. no, sí, sí, sí. Ajá. Y dije, me voy a meter a estudiar esa maestría. Ajá. Yo quiero estudiar esa maestría porque quiero saber qué son los derechos humanos. Y en mi primer clase, que fue en 2017, que fue Ajá. cuando ingresé, estaban hablando de eso y yo, pregunta, ¿no? Mi Ajá. primer pregunta, porque yo iba a eso. Ajá. Ok, defendemos los derechos de los niños. ¿Y quién defiende los derechos de los maestros? Exactamente. Y me dicen, pues tú eres un adulto. Los niños no son unos adultos. Tú eres una persona educada que ahorita te estás preparando y que puedes exigir tus derechos humanos. Y el Estado te está contratando para proteger los derechos de niñas y niños. Y por eso es importante saberlos. Como tal, tú necesitas, o todos los adultos necesitan saber los mecanismos de protección que ya existen. Los niños están en ese proceso de formación. Entonces, a partir de ese momento en el que te posicionan como un adulto profesional de la educación que requiere más conocimiento para poder proteger su parte laboral, porque no eres un niño, rompió paradigmas, estructuras, eh, varias cosas en mí. Eso, aunado a que cuando hacen la presentación de todos los que estábamos ahí, y reitero, yo sentía que mi trabajo era extraordinario, que yo era Sí. el maestro que México esperaba, ¿no? En serio, Sí, 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 yo, sí, yo, sí. yo, no, yo cambié con la maestría, cambié completamente. Porque cuando nos empiezan a presentar a todos, no, pues que yo trabajo con personas en situación de calle, yo trabajo con personas que están privadas de su libertad, ¿no? Que yo trabajo en algunos guetos, ¿no? No, no, o sea, una diversidad de espacios, de contextos, de cosas que a veces uno como docente frente a grupo no sabe. Y me toca a mí presentarme. Y me dice, ¿y cuál es tu, o sea, tú quién eres y a qué te dedicas? No, pues yo soy maestro de primaria y trabajo pues con un grupo de tercer grado, ¿no? Ujú. Y era, ok, o sea, yo dije, o sea, sentí Ujú. que me bajaron al piso, Sí, ¿sí sí, sí, sabes? sí, sí, sí. Porque no es que esté mal, no es que seamos poco, pero nuestro mundo es muy cerrado. Nuestro mundo muchas veces se cierra a un aula, Así es. muchas veces se cierra una escuela. He conocido compañeros que llevan 20, 25 años en la misma escuela. Ujú. Y ahorita que me he dedicado a estar en acompañamiento y asesoría con otros docentes, muchas veces, o sea, les molesta que se les mueva de salón de clases. Entonces, es una realidad. A veces nos falta perspectiva de cómo está el mundo, ¿no? De manera general. General. Y a partir de ahí empezó mi deconstrucción como profesor frente a grupo y al mismo tiempo empezó mi construcción como directivo. Como la maestría se especializaba en esta parte de los conflictos, yo llego a esta escuela, que es lo que mencionaste, cómo fue ese paso, ese Ajá. proceso. Yo llego a esta escuela iniciando la maestría y era una escuela que en los últimos 4 años, 5 años ya había corrido a 3 directoras, los padres de familia. Había una situación de conflicto. Ujú. Mi primer clase de la maestría fue sobre el conflicto. ¿Por qué surge el conflicto? ¿Por qué surge la violencia? ¿Qué es la violencia? No, entonces yo empezando todo eso me sirvió muchísimo. O sea, empezaba yo a recibir a las madres, a los padres de familia, identificaba Identificaste el el problema. Aquí problema. está pasando Aquí, esto. sí, 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 es eso que tenemos que hacer, ¿no? O sea, yo no llegué a cambiar cosas, Ujú. yo llegué a observar qué está pasando aquí.
pero no de la nada, sino porque iba de mi formación académica. Sí, claro. Sí, o sea, coincidió. En verdad siento que la parte académica que debe de tener un docente es fundamental para su práctica educativa. Por supuesto. Muchas veces se dice, ay, quiero estudiar una maestría, quiero estudiar un doctorado por el grado, pero sí tienes que buscar una maestría o tienes que estudiar un doctorado que se vincule con lo que estás viviendo para que lo puedas implementar, Por ¿no? supuesto. Es un conocimiento que tú vas a aplicar a fin de cuentas, ¿no? Que ese es No nada más para el que lo ideal. tengas en tu talón de pago, Sí, concepto por ¿no? pago de Sí, maestría. ¿no? No, no, Y no, que que no es real. mucho, aquí en Ciudad de México son como 5 pesos. ¿En serio? Sí, sí, No, bueno, sí. y aquí paréntesis, también me ha tocado ver que hay compañeros con de verdad muchos grados Ujú. académicos, doctores ya incluso, y la verdad, pasa uno junto a su salón y el bullicio de los chamacos, ¿no? El chamaquerío ahí, que ves que no tienen control frente a grupo, que Ujú. realmente lo que tú dices, chin, y lo que estudió, Sí, el sí, talón sí. de pago le llega bien gordito y realmente dices, chin, ¿no? ¿Y dónde está todo lo que estudió exactamente? Yo creo que como docentes debemos de identificar qué estudio me puede ayudar para enriquecer mi práctica, Así para no es. quedarme solamente así, que realmente aplique lo que estoy aprendiendo, ¿no? Así es, Entonces así sí, qué es. padre. Bueno, y luego, Y pues mi tesis de maestría se enfocó en la atención de madres y padres de familia. ¿en serio? Sí, porque eran los conflictos. Y cada vez que llegaba un papá, una mamá reclamando, gritando, yo con mi clase de la maestra aquí, yo decía, yes, y agarraba mi... Ahí empecé a entender la importancia de escribir las cosas. ¿Por qué? Porque llegaba, ah, sí, señora, no, pero es que lo que todos hacemos. Pero hay que darle un sentido formal a nuestra profesión y a nuestra atención, Sí, ¿no? claro. Siéntese, señora, sacaba yo mi cuadernito, dígame qué pasó, ¿no? Y apuntaba. Entonces, en mi tesis de maestría, analizaba los conflictos. Analizaba cómo llegaban, cuál era el origen, cuáles eran las conductas que se presentaban, con las que se presentaban los padres de familia, qué exigían, a qué va un papá a la escuela. O sea, durante un año, en todas estas intervenciones, que fueron más de 300 entrevistas que tuve en un año, o sea, prácticamente me absorbía muchísimo tiempo la atención de madres y padres de familia, era analizarlo y decir, ¿a qué van los papás? El 90% de esas entrevistas es por un conflicto. Un conflicto con el padre, un conflicto con otro padre de familia, un conflicto con el maestro, un conflicto entre niños. Van porque hay conflictos, ¿sí? Era muy poco o muchas veces inexistente en algunas escuelas que el papá o la mamá vaya a decir, oiga, ¿cómo apoyo a mi hijo? Oiga, ¿cómo podemos apoyar a la escuela? No van por conflictos. Entonces, de ahí diseño un protocolo de atención a madres y padres de familia. Se publicó en la revista Entre Maestros de la Pedagógica Nacional y mi tesis fue esta propuesta de protocolo de cómo atender a un padre o madre de familia desde un enfoque de derechos humanos y un enfoque de cultura de paz. Y con eso fue lo que tuve el grado de maestro. Qué Entonces, padre. Entonces, identificaste, observaste, identificaste, intervine y interveniste propuse. y propusiste. Qué Ujú, padre. Entonces, aquí yo me quiero atrever a preguntarte algo. Muchos hemos sido que nos llegan con el sombrerazo, seamos directivos o no, ujú, que nos ujú, llegan padres de familia con un conflicto, porque sobran, ¿eh? ujú, Sobran esos conflictos. ¿Qué sugerencia nos puedes dar para contener, para aplicar ese sentido? Bueno, ahorita ya está ujú, mucho el sentido de paz, ujú, exactamente la solución de conflictos en una armonía de paz, ¿no? ujú. Entonces, ¿qué sugerencia nos das? Algo así, un tip práctico rápido. Lo primero es entender que el papá o la mamá va a la escuela desde una preocupación por su hijo o hija. No es que tenga razón, no es que tenga la verdad, pero sí entender que va desde la preocupación genuina. Ujú. Reitero, eso no significa que lo que diga es cierto, O que tenga la ni que razón, tenga ¿no? la razón, ni Ujú. que es válido. O sea, no. Pero sí va desde una preocupación. Y cuando nosotros establecemos esos puentes de diálogo y comprendemos eso, sabemos que también es parte de nuestra función atender al padre o madre de familia, porque también a veces nos resistimos a eso. Lo primero es que tenemos que conocer cuáles son nuestras responsabilidades. Muchas veces pensamos como docentes frente a grupo que esa no es mi responsabilidad, que mi responsabilidad es llegar, darle clases a los niños e irme, Ujú. pero
jamás ha sido esa la única función del docente. No, claro que no. ¿No? O sea, los reglamentos sobre la organización, sobre las condiciones de trabajo, las leyes federales, estatales, refieren otras responsabilidades en el docente, ¿no? Pero no las conocemos. Entonces, lo primero es eso, o sea, entender que van desde una preocupación genuina, que no significa que tengan razón, pero van porque les preocupa a su hijo y nosotros tenemos a ese hijo, ¿no? Sí, Entonces, claro. desde ahí tenemos que ser como conscientes. La segunda es que nosotros somos los profesionales de la educación. Nadie tiene que saber más que yo. Ujú. Muchas veces el papá o la mamá, cuando quiere molestar, se chuta guías operativas, leyes federales, estatales, va con el discurso y el docente se paraliza porque no tiene la información que el papá o la mamá tiene. Sí, claro. Y sí lo hay, ¿eh? Y Sí, claro, claro. claro, entonces, ¿qué tienes que hacer? Conocer bajo qué condiciones estás haciendo tu trabajo. Fíjate que a mí me sorprende mucho cómo ahorita en los procesos de ingreso, de promoción, o sea, todos quieren ingresar o todos quieren promoverse. Y digo, pero ya leyeron cuáles son las responsabilidades que se les atribuye. O sea, la Ley General de Educación, entre el artículo 72 y 73, refiere que tenemos la custodia compartida de los menores de edad, que es nuestra responsabilidad establecer las medidas para su cuidado y atención, para su protección física, psicológica, emocional. Por eso cuando dice un maestro, no, es que esa no es mi responsabilidad, oye, ¿ya leíste la ley que te rige como docente? Pero no, ¿no crees también que eso le ha dado pauta a diferentes, precisamente, a que se Ujú, generen conflictos? ujú, En cuanto un padre o una madre de familia prácticamente te delega el cuidado literal como guarda y custodia por completo. Sé que lo tenemos en el horario laboral, ¿no? ujú. Pero, por ejemplo, ya cuando ya te están generando responsabilidades de más, que te responsabilicen de que el niño se cayó durante el recreo, ¿no? Iba corriendo y tú en el recreo sabemos que no puedes, lo que la normativa dice que tú no puedes estar comiendo, no puedes estar Debes de estar disfrutando en debes atención estar en a. atención. Pero bueno, a mí me tocó un directivo que me Ajá, dijo, no, 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 aquí no es hora de comida, ¿eh? Y ujú, pasaba el directivo y escondíamos ujú. escondíamos el plato, ¿no? Entonces, pues bueno, cada directivo también lo comenta diferente, pero bueno, ¿no crees que eso ha sido como que un doble filo? Porque que se nos cargue más todavía el costalito de decir, chin, se cayó el niño y era responsabilidad del maestro, porque no lo vio, porque a él le tocaba. Fíjate que, Conflictos y eso, perdón, en el aula, incluso hasta las habilidades emocionales, las responsabilidades. No sé si con esto los papás pretendan que nosotros sustituyamos los cuidados y responsabilidades que a ellos les tocan. ¿No? ¿Cómo identificar esa línea tan delgada? a ver, creo que, reitero, necesitamos entender cuál es nuestra función. Nosotros no podemos intervenir en su contexto Familiar, familiar 100%. social, ¿no? Tampoco. O sea, no podemos ir y decirle, ¿sabe qué? Así no educa. Incluso en la escuela, o sea, decirle a un papá, ¿sabes que estás educando mal a tu hijo? Eh, yo siempre decía, ¿no? O sea, tú como, no sé si eres mamá, pero muchos papás Sí, sí, que sí. te digan, ¿sabes qué? Así, tu papel que estás haciendo como mamá estás mal. Y tú por tu sistema de creencias estés convencida de que así es. Porque nos metemos con sistema de creencias. Todos tenemos un sistema de creencias bien distinto, Ujú. que tiene que ver con nuestro origen, con nuestro contexto, con nuestra historia, con nuestra expectativa, con muchas cosas. O Sí, sea, claro. lo que yo veo no es lo mismo que tú ves. Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué sí es nuestra responsabilidad? Poner límites. Y al papá o a la mamá le tenemos que decir hasta dónde es mi función. Es decir, tú eres una mamá que trae a su hijo un día sí y un día Ajá, no, ¿no? va, Por va. ejemplo. Ujú. Y yo te digo, ¿sabes qué, señora? Mira, he estado trabajando, yo he estado trabajando con su hija, esto, un día sí, un día no. Cuando está conmigo, atiende, yo veo que tiene mucho más potencial. Sin embargo, si usted no hace su parte de traerla todos los días o que no traiga todos los materiales, su hija no va a avanzar. Y eso no va a ser mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando ella viene, yo le pongo estos ejercicios, mi planeación se ajusta a 2 días, ¿no? Ujú. Porque pues nada más viene 2 días y aunque me puede llegar a responder de cierta o cual forma, el hecho de que usted no haga su trabajo como madre de familia, que usted tampoco esté haciendo la parte del derecho de la educación de su hija, pues limita. Ujú. Entonces, aquí hay dos cosas. Número uno, va a quedar por escrito diciendo toda mi intervención. Y número dos, señora, voy a levantar el reporte con el directivo para que se informe a la autoridad correspondiente que usted no está cumpliendo dentro de sus obligaciones traer a su hija todos los días. Pero esto nos da miedo. Sí. Esto nos da miedo, porque mecanismos está.
El mecanismo está. La ley ahí dice que es obligación del padre o madre de familia llevar a su hijo todos los días a la escuela. Pero ¿qué queremos? No meternos en problemas. Exactamente, porque se transgiversa, quién sabe cómo se te regresa el tema y después el regañado, el Pero que tiene sale mucho un... que ver cómo lo planteas tú. Mira, a mí me han llegado papás, me llegaron papás, o sea, te estoy hablando de esta magnitud de Sí, gente que tenía a cargo. sí, sí, claro. O sea, papás manoteando, papás amenazando, ¿no? Es que, está bien, señor, vaya, vaya. A mí lo que me preocupa es lo mismo que a usted le preocupa, su hijo. A usted y a mí nos preocupa lo mismo. A usted como mamá y a mí como directivo de la escuela. Usted haga lo suyo, yo hago lo mío. Ujú. Pero aquí no es que usted y yo estemos en contra, ¿no? Parte de este protocolo de atención, uno de los pasos que yo pongo que es establecer puentes de diálogo. Establecer puentes de diálogo es hacer coincidencias a partir de la diferencia. Vemos las cosas distintas, vamos a ver qué opinión usted y mía nos une sobre esta problemática. Y lo que nos une siempre va a ser el bienestar del niño. Siempre. Entonces, quiero entender que tú mediante eso, tú los persuadías a que ellos, a que ambos Yo les decía yo qué identificaran, hacía, ajá, identificaran que tienen un vínculo. Buscabas que el nos interesa lo vínculo, mismo, exactamente, que y nos partir interesa de lo ahí mismo. y limitarte. Yo creo Y, solamente esa parte, y ¿no? limitar, decir, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto, mi trabajo es este, y si usted no quiere hacer lo suyo, lo lamento mucho, o sea, porque al final de cuentas la única que va a salir perjudicada es su hija o su hijo, pero pues esa es decisión de usted. Porque algo que tenemos también que aprender es a soltar el control. Hay cosas que no están bajo nuestro alcance. Hay cosas que no podemos cambiar. En esa escuela estaban acostumbrados muchísimo a hacer eventos enormes y costosos vestuarios y bla, bla, bla. Llego yo y digo, no, pues no es necesario, porque eso generaba situaciones económicas, problemáticas, bla, bla, En bla. la organización con padres y de los mismos Sí, docentes, sí, me sí, imagino, claro, ¿no? claro, claro, claro. Entonces, cuando yo empiezo a diversificar esto de que no, pues vamos a hacer algo que sea menos oneroso, menos costoso, pues había intereses de por medio y había intereses económicos. Sí, claro, o sea, sí Entonces, lo cuando sé. empiezo a quitar eso, pues es cuando se me viene. Algo que me siento yo afortunado, porque también, insisto, es mi realidad. Y mi realidad no es todas las realidades de todos los Sí, claro, directores. claro, por supuesto. Yo he aprendido, al menos aquí en Ciudad de México, bajo la estructura que yo me he guiado, que siempre te van a preguntar. O sea, hay una queja, siempre te van a decir a ti, director, ¿qué pasó? Cuéntame. Y va a depender de los elementos que tú tengas para que digan, ah, no, bueno, sí, tienes razón, o te digan, pues es que tú también estás haciendo tu trabajo, ¿no? Ujú. Entonces, mi supervisora, que es una gran colega, me decía, mira, Gustavo, tú te puedes equivocar. O sea, claro que somos humanos, te puedes equivocar, etcétera. Pero nunca te equivoques fuera de la norma. Porque el día que tú te equivoques fuera de la norma, es ahí cuando yo no voy a poder hacer un respaldo, porque es una situación que no tenías que hacer. Y para uno tener esos errores dentro de un marco, necesitamos conocer la norma. Y bueno, aquí yo creo que también muchos docentes, incluso docentes ya de muchos años, no la conocemos. Bueno, no me incluyo, trato de echar leiditas, pero sin embargo sí considero que hay muchos docentes que no la conocen y eso también les ha generado obviamente un conflicto, y es el que, desconocer, y es ¿no? que se actúa por costumbre. Y dicen que a veces la costumbre se vuelve ley. Y mientras no, esa es mi frase que me Sí es encanta. cierto, ¿eh? Mientras no pasa nada, no pasa nada. Pueden hacer una mala práctica en muchos lugares durante muchos años, pero como nunca hubo una queja, nunca pasó nada, nadie dijo nada, ya se acostumbraron, ahí está. El punto es cuando hay un problema. Cuando pasa algo, la autoridad administrativa y jurídica se va a ir a lo que tenías que hacer. No te va a decir, a ver, cuéntame, maestra, porque Nada. no, te va a decir, a ver, aquí el lineamiento, aquí el ordenamiento decía esto, esto, ¿por qué no lo hiciste? Porque es precisamente, también a veces se nos olvida que somos representantes del Estado. No somos Gustavo Luna López, no.
Es Gustavo, el que estaba bajo un servicio público representando al Estado para garantizar un derecho a la educación. Y ese derecho a la educación, la Ley Federal de Educación dice que debe de cuidar también la integridad, la seguridad, bla, bla, bla. O sea, Sí, es sí, claro. todo una situación enorme. Y es por eso que yo al ver tanto desconocimiento, empiezo a hacer el contenido del direct, dando de una manera corta, dando de una manera, Práctica. pues Pues, práctica, ¿no? Como exactamente. pequeños flashazos de decir, esto dice la norma. Esto es lo que dice la norma en la Ciudad de México, porque también ahí ese es otro problema. Aunque hay una ley de Ley educación, general. ¿no? Ujú. Una ley general de educación, cada estado tiene sus ajustes y eso hace que sea más complejo como hablar de un punto de vista a nivel nacional. Sí, claro. Y luego cada estado tiene sus propias malas costumbres, ¿no? Entonces es algo que se vuelve muy difícil, muy difícil. Yo los talleres que doy bien, están presentes de muchos estados. Y yo lo que he aprendido es hablar desde la generalidad, dar situaciones de contextos de posibilidad. Y la tarea siempre es, oye, revisa tu norma local. Eso es muy importante, ¿no? Porque cada estado también lo maneja de manera diferente. Sí, claro. Y mientras hagamos nuestro trabajo con base en una base precisa, ¿no? Con base en algo que ya está establecido, a la gente no le va a gustar. Y actualmente a la gente no le gusta seguir reglas. A nadie, Mm. incluso a los maestros. Sí, o sea, eso también es una realidad, ¿no? O sea, ahorita la figura de autoridad está sumamente también vulnerada y desde el directivo, el maestro, entre los propios Ay, maestros. claro. O sea, el que por qué lo tengo que hacer. O sea, alguien te para en la calle porque tuviste una infracción. Ay, no, pero ¿por qué bajo? O sea, ya no queremos seguir reglas. Ujú. Si nosotros como adultos somos tan resistentes a seguir reglas, ¿qué esperamos de los niños? Que no les significamos nada, ¿sí? Sí. No eres mi papá, no eres mi mamá. Si como adultos somos tan renuentes en decir, ay, yo no voy a entregar la planeación porque hay carga administrativa, calificación, o sea, no, o sea, porque si somos renuentes, los niños también. Y entonces es algo que se va volviendo más complejo y que tenemos que ver cómo lo vamos a arreglar. Por eso empecé a hacer este contenido del direct, decir, aunque muchos dicen que es mi opinión personal, Ajá. incluso ayer que estaba viendo comentarios de Facebook, alguien me decía, es que usted hizo stand-up. Y le digo, ah, pues está bien. Me dice, pues sí, porque a usted le gusta ser protagonista de sus videos. Digo, pues son mis videos, Claro. ¿no? O sea, Sí. ¿de quién voy a hablar más que de lo que sé, de lo que conozco, de lo que hago Y de lo que puede y de lo compartir, que puedo ¿no? compartir, Claro, por ¿no? O sea, supuesto. pues ¿de quién más voy a hablar? Claro, que y yo creo que esto lo acaba de decir, ¿no? Es súper, es práctico. A Ujú. veces estar viendo sus videos, porque de cierta manera son cortos, son pequeños flashazos que, claro, no sustituyen, ojo, aquí nos No, estamos dando una guía práctica sí, que no, con el no, no, direct no. se, Se, se se vayan a aprende orientar. ajá, No, no, toda no, la no, no, norma y no, el no. direct lo dijo porque Sí, no, sí, sí. ante un problema, el TikTok del direct no va a ser La la solución. solución, Sí, no, no, exactamente, no. pero sí es una guía, sí Así es. nos dice como que el caminito por donde Sí, llegarle, por ¿no? lo menos ahí, ¿qué revisas? Porque aparte, o sea, por eso es bien importante muchas veces no generalizar. Porque ahorita que he dado como, he abierto un poquito más estas redes sociales, yo empecé con TikTok y ahí estuve mucho tiempo en TikTok. Ok. Como un año completo, un año y cachito. Este año ya lo diversifiqué a dar talleres a través de Facebook, a dar talleres a través de YouTube. Y es muy sorprendente como en TikTok. Lo más que puedes hacer un video en TikTok son 10 minutos. Ujú. La extensión de información en un documento son decenas de hojas. Y yo hago lo máximo 10 minutos en un video. Y en los comentarios, ay, mucho choro, vaya al grano. Digo, es un documento de 150 hojas. Te lo estoy Sí. chutando en 10 minutos y se te hace largo. En el 2020 fui a un foro que se llamaba Visionarios Ujú. y hablaban del efecto TikTok. ¿Cómo ya no somos capaces de tener una retención? Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando en la normal decían, tu clase tiene que ser de 40 minutos y los primeros 15 minutos es cuando van a estar en mayor atención, después tiene que ser práctico y en tu planeación por eso debes de ir dosificando bien los tiempos, bla, bla.
Ahorita ya no tenemos 15 minutos de retención. En TikTok, si no me llama la atención en el primer segundo, la primera imagen, lo paso, lo paso, Ujú. lo paso. Con los niños pasa igual. Si tú, maestro, estás dando una clase y no captas la atención en los primeros minutos, el niño no te va a hacer caso. ¿Por qué? Porque ya como nativos digitales están en ese efecto de todo rápido, todo práctico, estimular mis sentidos. O sea, yo ya nada más no puedo ponerte atención. Necesito tocar, necesito ver, necesito oler, necesito escuchar, necesito moverme. Una estimulación, Sí, ¿no? y eso va siendo más difícil o más compleja y va siendo un reto que debe tener el docente en una competencia. Porque como adultos estamos haciendo lo mismo. O sea, el que me digas, oye, pues no te tardes tanto, o sea, a ver, dime de esto lo que quiero decir, pues es bien completo. Otra, otra situación, doy la explicación, doy el documento y dónde lo pueden descargar, ¿no? El link, dónde lo Ah, sí. descargo, dónde lo encuentro, y es, no escuchamos tampoco. Sí. Queremos todo exactamente Sí, práctico y si todo. como adultos estamos haciendo eso, imagínate nuestros estudiantes. Sí. Pero a veces sí tenemos este concepto de adultocentrismo, donde yo como adulto me lo puedo permitir, pero a mi estudiante no se lo puedo permitir. Es una situación bien compleja, es una situación Sí. bien compleja que causa a veces mucha resistencia también, porque reitero, es romper tu estructura, romper tu sistema de creencias, pero eso no significa que no lo tengas que hacer o que lo tengas que hacer, porque al final de cuentas tu práctica como docente, como maestra, como maestro, pues va a ser tan llevadera como tú la quieras hacer. Si nos resistimos a este cambio, a este proceso, a esta era digital, que apenas tuvimos este fin de semana el primer encuentro nacional de docentes creadores Sí, de yo lo vi. contenido y el tema fue ese, ¿no? La práctica educativa en la era digital, cómo de las aulas nos vamos a las redes sociales, la parte de la inteligencia artificial, la parte de las herramientas y las plataformas digitales, los recursos y los materiales. No podemos esperar que la educación, la forma, la metodología de hace 5 años, antes de la pandemia, regrese, de hace 20, 30, 40, 50 años regrese. No podemos. Pero sin embargo hay muchas partes de padres y madres de familia que también lo reclaman, que reclaman a ese maestro tradicional, a ese maestro que tenía disciplina, que ejercía autoridad, ¿no? También Porque es más fácil. nos hemos ido como que minimizando y ya no somos como que Mi mamá es una maestra que aventaba el gis, que daba el coco con el anillo de graduación. Mi mamá daba un No coco, lo ¿no? digas, no lo digas, corten esa parte. No, pero bueno, ya mi madre ya se pensionó, ya Ok, está en otro ok, lado, ok. pero sin embargo sí era de esas maestras pues antiguas, ¿no? Tradicionales. Y hasta la fecha muchos padres de familias critican, ¿no? Es que hace falta estos valores, ya no se da la educación como antes y de cierta manera ya no se va a poder, ya no va a ser como antes. Fuimos y somos una sociedad muy violenta. Y esa también es una realidad. En esta parte de la maestría, uno de los ejercicios que hicimos era reflexionar qué, qué cosas hacemos o se hacen como microviolencias que no lo consideramos violencia, porque se naturaliza. Ujú. O sea, pues es normal de que si te portas mal te voy a dar un coscorro, Ajá. ¿no? Bueno, era normal en aquel Ajá, entonces, era ¿no? normal, pero para mucha gente sigue siendo lo que se debe de hacer, Ajá, o ¿sí? que tengas O que, esa ajá, microviolencia, por así ajá, decirlo, sí, sí, que la ejerzas. que Por la ejerzas ejemplo, esta exactamente. parte, ¿no? De que muchas veces, y se jactan, ¿no? Varios colegas de decir, es que yo no necesito pararme. Con la mirada, todo se calla. ¿Qué tan intimidante y violenta tiene que ser tu mirada para que los demás se paralicen y te hagan caso? Que no sea necesario que lo digas. ¿Qué tan, qué tanto debes de ejercerlo? Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, o sea, muchas veces en la manera en que hablamos, hacemos muecas, hacemos algún seña de desprecio, ¿no? O sea, es hacerlo consciente. Ahora, con esto, muchas veces dicen, ok, como maestro yo no puedo hacer nada.
¿no? Como maestro ya tengo atadas las Ajá, manos no, es y que ya sí, se porque rompe ya todo esa, es sí. violencia. Pero bueno, aquí Ajá. yo creo que va también un tema que muchos maestros o muchos padres de familia no lo identifican, que también es una cosa es ser un maestro exigente y otra cosa es ser un maestro grosero. Sí, Sí, ¿no? pero muchos, a través de la exigencia y ser estrictos, justifican ser groseros. Exactamente. De ahí parte A, ¿no? Sí, Por ejemplo, sí. si yo soy la madre de familia que, no, perdón, la docente, que pongo en el horario de WhatsApp, pongo un reglamento en el horario de WhatsApp y que yo después de cierta hora ya no contesto mensajes, ¿no? Ahí se da una parte de, definitivamente no me interesa, es mi vida, cosa que debería también de ser así, pero no, no puede ser Pero así. esos son los límites. Pero, por ejemplo, ya te toca a la mamá que para ella es una emergencia, avisarme porque la niña va diario, diario, nunca falta, llueve, truena, ahí está la niña, ¿no? Para la mamá en ese momento es una urgencia avisarme que tuvo tal situación y que va a ser el único día en todo el año. Para ella es importante, ¿no? No faltará esa responsabilidad. Pero no es importante. Tal vez para mí no decir, ay, No, ya no no, va. pero por eso, reitero, la escuela ha perdido de vista lo que es un ambiente normado. Regla, normas y límites. ¿Sí? Y con tal de no tener problemas, Problemas, ajá, volvemos a lo mismo. aperturamos demasiado las cosas. O sea, de manera normativa, jurídica normativa, en ningún estado te obligan a tener un WhatsApp o te dicen que tienes que debes de tener un WhatsApp, un grupo de WhatsApp con padres o madres de familia. Si tú nunca le das tu número personal a un papá o una mamá, jamás vas a tener una sanción. Jamás te van a decir, maestra, aquí está su sanción porque no le dio su número telefónico al papá o a la mamá. Nadie te va a sancionar por eso. Pero ya te van a tachar que te falta empatía, Pero que te volvemos a falta lo, esa comprensión, ¿no? mira, yo te voy a decir algo. A mí me han tachado de muchas cosas. De muchas cosas, Ay, muchas cosas. ajá. Cerrado, autoritario, estricto. Eso no lo puedo cambiar. O sea, a ver, por ejemplo, contigo llega una madre de familia diciéndote, es que yo quiero ponerme de acuerdo con el maestro porque tengo esta semana complicada y quiero estarme coordinando con el maestro para atender cierta situación de mi hijo. Y el maestro no me quiere dar mi teléfono, su teléfono, perdón, su número telefónico. ¿Tú qué le contestarías a Mira, ese padre de familia? en este protocolo de atención a madres y padres de familia, lo primero es establecer reglas. Por eso te digo, el ambiente normado es reglas, normas y límites. Reglas, normas y límites. Ajá. Reglas, normas y límites. ¿Cómo es el mecanismo de la escuela para poder atender a madres y padres de familia? ¿Cuáles? Muchas escuelas no tienen un mecanismo. O sea, ¿cómo yo le doy a conocer a la comunidad que cuando quieran hablar con un docente o con el directivo, qué tienen que hacer? Es algo que no nos ocupamos en hacer Ujú. y tenemos que establecer reglas. Tenemos que establecer reglas. Pero yo creo que eso va desde la trinchera de cada docente. Va a ser complicado que un directivo, que la SEP, que el secretario de Educación, No, venga pero ahí a está la escuela, capacitarte, ahí ¿no? está la escuela, ahí está la escuela y ahí está el director. Ay, O sea, cuando te toca un director volvemos a lo mismo. normado, cuando te toca una Volvemos figura a que lo mismo. realmente te ayuda, te empodera también. Los problemas surgen a partir de una mala estructura en una escuela, Ay, por ¿sí? supuesto. Y van a existir, o sea, yo por eso digo, cuando llegan directivos a los talleres, que afortunadamente hay muchos directivos, y hay muchos que son docentes frente a grupo, Ajá. y les digo, ok, primero número uno, por jerarquía hay funciones, pero todos los que estamos en una escuela debemos de comportarnos como profesionales de la educación. Muchas veces queremos que el director sea el maestro de los papás, el maestro de los papás y el maestro de los maestros. Ajá. No, o sea, el director tiene una función de autoridad en la escuela. Pero a veces también como maestros queremos que mi director o mi directora haga esta parte paternal o maternal. Y cuando se convierte en autoridad, ya se le subió, o ya no está, o ya se le olvidó lo que es ser maestro. Ujú. Las funciones son distintas. Si nos vamos a leyes federales, leyes estatales, perfiles de funciones, la función del director es una con ciertas responsabilidades y la función del docente es otra con ciertas responsabilidades. El director ya no es docente frente al grupo. Me decía mi supervisora cuando yo ingresé, dice, tú debes de entender lo siguiente. Ya no eres docente frente al grupo, pero nunca se te olvide que fuiste uno, porque eso te va a ayudar a dar una mejor guía, Sí, ¿no? claro. Pero ya no eres. Las funciones son distintas.
Cuando no nos empoderamos de la función directiva o docente, muchas veces los docentes me mandan mensajes o asesorías, oiga, mi director me puede obligar a... Tu director no te puede obligar a nada, está una norma. Y aún así, aunque esté la norma, si no la haces, pues lo más te van a dar una sanción, o te van a dar una invitación, o te van a llamar la atención, o algo. Pero si tú no lo quieres hacer, no lo haces. Porque muchas veces me dicen, es que mi directora me está obligando a ir el sábado. ¿Cómo te está obligando? ¿Cómo? No, pues es que me dice que tengo que ir, que por mi vocación. Bueno, eso es lo que tú tienes que poner un límite. Por eso son reglas, normas y límites. O sea, maestra, mi jornada es este tiempo, usted sabe que yo estoy aquí, lo que necesite, pero yo no puedo venir el sábado. Jamás te van a dar una sanción porque no fuiste un día que no te correspondía. Y a lo mejor estamos en esta preocupación, pero es que ¿qué van a decir de mí? Que no tengo vocación, que no sé. Van a decir de nosotros muchas cosas, pero necesitamos esa estructura. Si no está esa estructura, va a ser bien difícil eso. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? Que se van haciendo las costumbres, la cultura, es que así se hace en la escuela. Y cuando se van cambiando de centros de trabajo y hay otra cultura, otras costumbres, dicen, pero pues en mi otra escuela se hacía de manera diferente. Exactamente. Y empezamos a ver muchas resistencias, porque hacemos lo que se nos ocurre en lugar de ir con respecto a la norma, ¿no? Entonces, son situaciones muy complicadas, que son naturales, que son propias de la comunidad, ¿no? Pero algo que es verdad y algo que yo puedo o que yo trato de promover en mi contenido es, sé consciente de eso, porque todos son decisiones. Ya no puedes reprobar al niño, sí, sí lo puedes reprobar. Primero y segundo estableció un acuerdo de evaluación en donde precisamente te está explicando cuál es el proceso de esta formación académica y ahí te dice cuáles son las situaciones que puedes evaluar, ¿no? Ujú. Y cuál es la calificación mínima que puedes poner. Tercero, cuarto, quinto y sexto puedes hacer una reprobación, pero requieres justificar que tu Justificar. intervención. Pero de que lo puedes hacer, lo puedes hacer. No, pero es que si yo repruebo, me van a decir que les dé mi planeación y que les dé las estrategias. Ay, no, mejor lo paso. Es tu decisión. Sé consciente Sí. que estás decidiendo eso. Que estás decidiendo eso. Implica que tú justifiques tu práctica. En estos talleres yo les digo a los profes, vamos a documentar nuestra práctica porque todos ustedes hacen muchas cosas, muchas cosas. Vamos a documentarlo. Les enseño a decir, vamos a demostrar todo lo que ustedes hacen. Porque muchos hacen mucho y muchos hacen hasta más. Y a ellos les digo, vamos a hacerlo consciente. Vamos a hacerlo consciente. ¿Qué te toca y qué hiciste más? Y también tú, desde tu bienestar, lo puedes sostener todo el tiempo. Pues no, porque empieza el desgaste, Ay, pues empieza a claro. abrumarse, empieza el ser maestro 24 horas y Que no. de por sí la carga, el horario Ujú, es horario no completo, porque no es todos los días, ¿verdad? ujú. Pero nos llevamos trabajo a casa, realmente no estás dedicado en tu Sí, no, 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 horario, en tu no, jornada no, no, laboral. no, Te claro. llevas trabajo a tu casa y, por ejemplo, para los que tienen familia, pues ya le quitas tiempo a tu familia. Yo creo que en eso también debemos de saber cómo decidirlo y cómo adaptarlo, ¿no? Claro. Porque también se nos toca esa parte, por ejemplo, cuando son evaluaciones, cuando es la descarga administrativa, que más que descarga es carga, carga para Sí, nosotros, ¿no? claro. Pero de cierta manera, todo eso yo creo que ahorita el docente ha estado muy golpeado. Y si estas herramientas digitales, estos maestros creadores de contenido con nuevas formas, ¿no? Unos que producen comedia te hacen sentirte identificado. ¿No? Lo que te platicaba al principio. Ujú, Ya cuando ya te identificas, te aligera un poco, ¿no? Que sabes ujú, que no eres el único que, ujú. por ejemplo, no sé, se le olvidó la planeación el lunes, ¿no? Que la tenía que entregar. O de cierta manera que ya te están funando porque te fuiste, te ven de vacaciones los padres de familia y Y es el de los es copias. lo de las copias ya anda ya. Entonces, de cierta manera, todo ese tipo de situaciones ahorita nos ayuda a aligerar un poco la carga, ¿no? A sentirnos que no estamos tan Están solos, solos, exactamente. que pasa en otros lugares. Y yo lo comento en algún momento, decía, nuestras problemáticas son comunes, ¿no? ¿Cuál es la problemática del magisterio? Padres de familia, situaciones con el directivo, situaciones con los compañeros tóxicos y situaciones con el niño o la niña que tiene actitudes disruptivas. Ujú. Esos son los principales problemas en todas las escuelas.
¿no? Y a veces nos sentimos que únicamente me pasa a mí. Sí. A mí, maestro, me dan siempre el peor grupo. A mí siempre me toca, o sea, nos falta perspectiva y nos falta decir, esto yo ya no lo puedo cambiar. Fíjate que en esto que tú decías, es que en verdad necesitamos soltar muchas cosas. En esa escuela que era muy grande, la Asociación de Madres y Padres de Familia, que siempre fue una estructura como una cooperación muy genuina, pero también muy preocupada, me decían, no, pues que vamos a, como estaban acostumbrados a grandes eventos, Ajá. no, pues vamos a adornar la escuela con listones, que cada niño traiga 20 listones, ¿no? Oiga, director, pero los papás no quieren. Está bien. ¿Cuántos listones? No, pues que nada más uno quieren traer. Pues uno ponemos. No, pero es que se vería más bonito con 20. Uno. Y si de todos los 900 estudiantes, nada más 10 traen listones, son los 10 que ponemos. Y si dicen, ay, pero es que, pues son los que cooperaron. O sea, tenemos que aprender a soltar. Muchas veces queremos que todo salga tan perfecto y eso no te hace mediocre. Te hace entender que tú trabajas bajo ciertos límites también y que no puedes hacer más allá de lo que tu contexto te permite hacer. Sí. Por eso es muy importante documentar nuestra práctica. Yo siempre le decía a los maestros, a las maestras, cuando tú atiendas a un papá, tú empieza diciendo tú qué hiciste. Porque normalmente decimos, mire, señor, lo que pasa es que su hijo, bla, Luego bla, lo voy bla, bla, a bla. delegar No, sí, la sí, la responsabilidad. responsabilidad. No, empieza a decir, mire, señor, ¿cómo está? Buenos días. He estado trabajando esto con su hijo estaba avanzando en esto, no está avanzando muy bien. Yo ya metí esas estrategias, metí estos materiales, esto, lo otro. Sin embargo, aún no hay una consolidación en cierta área. Le voy a dar a usted este material, le voy a dar este material a este niño, bla, 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 para que podamos trabajar. No, Podamos. podamos, Sí, claro, claro, porque en podamos esas pequeñas trabajar. palabras, porque queremos o pretendemos que ante un conflicto bueno, Es consideramos a veces. 100% responsable el docente, Exactamente. ¿no? O hay maestros que Sí, delegan, es que usted, ujú, mamita, en casa no sí, le pone límites, sí. es que usted en casa no ha trabajado con él la empatía y delegamos esa responsabilidad, no asumimos la nuestra. Uno de los papeles muy importantes de una escuela es mostrar otra realidad. Y eso necesitamos establecerlo en el colegiado, que es bien difícil. Fíjate que es que no somos muy honestos muchas veces, ¿sí sabes? Porque he atendido a muchos profesores también, no de manera psicológica, porque no soy psicólogo, pero a veces se acercan mucho a mí en esta parte normativa cuando hablan de un acoso laboral y no solamente de la autoridad, sino entre pares o de una toxicidad en el ambiente laboral. Ujú. Y eso te hace saber que hay docentes, hay directivos tóxicos con malas prácticas. O sea, el hecho de que seas maestro o sea maestra no significa que eres, ¿qué? Para no tener una mala actitud. Ah, claro. Y muchas veces decimos, no, pero ¿cómo es maestro? ¿Y cómo le están diciendo? No conoces, no lo conoces. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que si tú preguntas a varios maestros van a decir que hay alguien en su escuela con ciertas actitudes negativas, con ciertas actitudes tóxicas, con ciertas actitudes violentas. Sí. Entonces, cuando pasa algo en algún lugar, decimos, pero era maestro, sí, pero pues en la viña del Señor habemos de todo. Ujú. Entonces, son situaciones que perdemos perspectiva. Entonces, aquí lo importante es que es bien complejo. Sí. Por eso, la parte de la formación docente, la parte de la capacitación docente, que no se tiene de manera institucional, eso también lo quiero decir. O sea, no tenemos una formación institucional óptima, Exactamente. no tenemos un apoyo ni desde la parte autoridad estatal o local, ni de la parte sindical. O sea, yo sí puedo decir aquí Sí. que he tratado de acercarme a las dos vías, tanto a la sindical como Oficial. a la oficial, para decir, hay que formar a los maestros sobre esto. Y es, pues no, pues no. No, Por eso yo dije, no, pues si nadie lo hace, lo voy a hacer yo. Y aunque mi impacto es muy pequeño, ¿sí? Dije, hay muchos maestros que están haciendo cosas interesantes, que son dignas de compartir con otros maestros. Entonces empecé a hacer mi contenido, ahorita hice este encuentro con docentes porque dije, los maestros necesitamos espacios. Yo empecé un proyecto hace un año exactamente, que se llamaba El Consejo Técnico, ajá. que era hacer reuniones mensuales con maestros de diferentes niveles.
y yo hacía la logística y gestión para asistir a lugares culturales y académicos, a hacer un recorrido, a tener una plática, a hablar sobre una situación, porque dije, nosotros como docentes nos hace falta vernos como profesionales. A nosotros como docentes nos cuesta trabajo también invertir en educación. ¿Sí? O sea, ir a un congreso, ir a una conferencia, ir a un conversatorio, nos cuesta trabajo. Por el sueldo, por las Yo creo que ese es el actividades, por principal, la ¿no? También. dinámica, o sea, por muchas cosas, por Sí, muchas claro. cosas, por muchas cosas. Entonces dije, ok, voy a empezar este proyecto, hago la gestión en lugares, en museos, he recibido muchísimo apoyo de instituciones, Ay, qué decir, son padre. maestros, bienvenidos, ¿no? Entonces son grupos de 20, 30 maestros en donde les digo, ¿saben qué? El consejo técnico de este mes es, nos vamos a ir a desayunar, ¿sí? Después nos vamos a hacer un recorrido. Los museos han sido extraordinarios y receptivos, nos han prestado una sala, como regularmente se hace sábado y domingo, ellos hacen recorridos de lunes a viernes, porque sábado y domingo es cuando hay más gente. Ajá. Pero cuando les digo es que somos un grupo y les platico el proyecto, me dicen, hacemos excepción y te aceptamos a los maestros y ponemos a alguien que te haga el recorrido. Oh, qué Y aparte te padre. prestamos la sala para que al final del recorrido hagan una reflexión, ¿no? Entonces, el primer consejo fue en el bosque de Chapultepec. Les dije, ¿saben qué? Vamos a hacer el consejo técnico con el direct, bla, bla, bla. Vamos a Chapultepec, traigan agüita, un Ropa cómoda. sándwich, algo para compartir. Hicimos una sesión de cuencos tibetanos, de relajación. Ahí estuvo un instructor que nos dio ahí algunos ejercicios para, pues, respirar todo. Después compartimos alimento, platicamos algunas experiencias, platicamos alguna expectativa. Y bueno, a partir de ahí, pues traté de hacerlo cada mes porque dije, necesitamos esos tiempos, o sea, sí necesitamos ubicarnos. A mí me sorprende mucho cómo la parte, pues no gubernamental, está tan preocupada por el magisterio. Porque la primera institución que me abrió las puertas fue el Museo Interactivo de Economía, en donde dijo, son maestros, adelante. Nos dio su mejor aula, nos dio un servicio de café sin costo, nos dio regalitos, nos dijo, maestro, ¿qué necesita? Y yo dije esto, necesitamos ubicar a los maestros en estos espacios, que se sientan profesionales, que no se sientan, ah, es que soy maestro. Ah, no, eres un maestro. O sea, eres Ujú. grande, ¿no? Sí, sí, Pero sí. necesitamos empoderarnos. Yo siempre lo decía, nunca vamos a ver una valorización como quisiéramos, porque el primero que se tiene que valorar eres tú. Cuando tú te veas como un profesional y te pongas en el mismo nivel que un médico, que un psicólogo, que un arquitecto, y que te mereces esos espacios, es cuando tú vas a necesitar exigir más. Y más desde tus condiciones. Tenemos condiciones en las escuelas degradantes. O sea, no puede ser que después de la pandemia, cuando vimos que la tecnología, cuando vimos que los recursos digitales son tan necesarios para aprender, volvamos a las escuelas con un pizarrón y con una silla, si bien nos va. Ujú. O sea, ¿cómo de manera estructural también tenemos mucho esas deficiencias? Pero ¿qué crees, maestro? Que eso ya no te va a corresponder a ti. Y tienes dos opciones: ver cómo lo adaptas bajo esa condición con la que estás trabajando o quejarte todo el tiempo de que no tienes esas condiciones, ¿no? O sea, la actitud que tienes como docente bajo el límite que tienes, porque hay escuelas muy grandes, hay escuelas muy pequeñas, hay escuelas con patio, escuelas sin patio, hay escuelas con ventilación, sin ventilación. Esa ya es la condición. ¿Qué hacemos con esa condición que tenemos? ¿Cómo la modificamos? Y establecerlo en nuestra planeación. Por eso la planeación es tan importante. Por eso la planeación no es una carga administrativa. Porque en la planeación tienes que poner cuál es tu límite. Hasta dónde ya no puedes hacer más. Porque no tienes el espacio, porque no tienes los materiales, porque no tienes el contexto, porque no tienes la participación. Eso va en la planeación. Eso va en tu planeación. Y entonces cuando sucede una cosa es, aquí está todo mi plan de clase, con mis límites, con mis alcances, con lo que yo estoy haciendo. Entonces, valorarnos como maestros ha sido como parte de este trabajo fundamental de Gustavo León el Direct, Ujú. eh, porque a mí sí me gusta ser maestro, pero también me gusta estar bien. Ah, sí. Me gusta estar bien en todos los sentidos.
de manera emocional y de manera física. Mira, ustedes saben que no nos pagan mucho, o sea, lo saben. Y a lo mejor es una tontería. Pero yo, cada vez que podía, yo pasaba a mi cafetería ¿Favorita? carísima, por cierto, Ajá, ¿no? ajá. Por mi café, porque eso a mí me daba la vida. Porque eso yo decía, me lo merezco y a lo mejor no me lo voy a comprar todos los días porque no alcanza, Sí, sí, sí. pero me merezco un café que a mí me haga, a lo mejor para mí es un café. Para otra persona puede ser el celular de Ajá. moda o la comida con las amigas. No, yo te puedo decir que tenía en este largo camino, me he hecho de amigos de la docencia, ¿no? De los centros de trabajo. Pero algo que yo también debemos saber, límites, reglas, normas y límites, Reglas, normas y es, límites. ¿no? Ajá. Es, aquí somos compañeros. Yo no tengo por qué estar platicando contigo. ¿Quiero platicar contigo? Oye, ¿cómo estás de tiempo hoy? Saliendo de trabajar, ¿nos vamos por un cafecito? Va, órale. Esos son tus amigos. Ujú. Porque muchas veces son amigos de escuela, pero nadie tiene tiempo para verse después, por la familia, porque no me interesa, porque vivo muy lejos, por lo que quieras. Pero cuando entendemos también que para tener amigos necesitas hacer un sacrificio, ves en qué momento lo ves. Y en la escuela estamos trabajando, Ujú. ¿no? Entonces, salir con tus amigos, echarte un cafecito, echarte el chismecito, nadie te tiene por qué decir algo saliendo de la escuela. Adentro de la escuela tenemos otras responsabilidades. Claro. Pero vuelvo a lo mismo, cada quien. Para alguno es ahorrarlo para sus vacaciones, para alguno es invertirlo, para alguno es lo que sea es válido, pero te lo mereces, te lo mereces. Entonces, eso ha sido como mi intención, ¿no? Mi intención. Empecé a dar talleres con los profes y yo dije, "Se- quiero un lugar digno. Hay unos cowork por aquí en la Ciudad de México que tenemos una gran ventaja, Ajá. en donde están la renta de aulas donde te incluye café, snacks, bla, 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 Ah, sí, bla, ya las vi. súper bien. Sí, Y están dije, aquí voy a padrísimas. dar los talleres. Sí, sí, he visto que lo compartiste en tu sitio. Sí, sí, Está sí, ahí. Y yo sí. hasta pensé al principio, dije, ay, es inteligencia artificial. Sí, Y se no, ve no, padrísimo. no, Sí, no. está Y muy es, padre. los maestros no tenemos que estar en una silla que medio se detiene, Ay, así estoy yo. ¿no? Ajá. Y muchas veces me han dicho, de hecho, hoy vengo de una capacitación en donde me dijeron, necesitas ver cómo monetizas. Y yo, pues sí, hay algo poquito, ¿no? Como para los Ujú. gastos. Ajá. Pero si le doy un lugar digno al maestro, o sea, en verdad yo digo, tú maestro tienes que sentir merecedor de estos espacios. En las escuelas tenemos sillas bien incómodas, esto, el otro, o sea, no. Y a lo mejor es mucho mi pensamiento y a lo mejor está mal. También quiero decir que lo que yo estoy diciendo no es Sí. que sea correcto, Sí, 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 ¿verdad? no, O pero sea, pero es mi nos das visión, otra pauta es mi a visión. poder ver otra visión, exactamente. Y me da muchísimo gusto cuando las maestras y los maestros ya empiezan a ir a mis Talleres, ajá. actividades. No, súper, o sea, saben que son merecedores de una buena presencia, de un buen recibimiento, del cafecito. Mira, hay fruta, hay pastelito, hay es lo que quieras, ¿no? Y me dicen, pero pues es que no sale. ¿No? Ay, y O sea, es que te para doy, mí lo que sale yo, es yo te eso. doy tanta razón, porque incluso desde el consejo técnico, ¿no? Sí. Bueno, tus consejos técnicos tan padres y tan lúdicos, divertidos, pero sin embargo, desde el consejo técnico que tenemos en las escuelas, el consejo técnico de cada mes, desde que no queremos ni pagar el café. Desde que no nos queremos, yo creo que nosotros mismos nos ponemos esos límites y esas barreras. Desde mi propia decisión, desde mi propia barrera, es el hecho de que yo no quiero, ¿por qué voy a cobrar para el Ujú, café? Ay, otra vez, los ujú, veintitantos pesos del ujú, café y el pan y siempre lo mismo. ujú, ¿No? En ese caso, ¿no? Desde que yo no como con los compañeros en el consejo técnico porque ujú, yo traje mi lunch y pues bueno, que ujú. es Sí, válido a fin de claro, es cuentas, válido, ¿no? es válido. Pero de cierta manera, bueno, a lo mejor también hay CTs donde no se presta la convivencia, ¿no? Donde cada quien está con su cara, cada quien está con su modo, pero desde que tú te crees lo que realmente te mereces, te crees lo que vales y que sabes que profesionalmente tienes la misma estampa que cualquier otro profesional que se pare, desde ahí también se crece tu autoestima, se crece Crece tu seguridad tu seguridad, profesional. exactamente. Hay una palabrita que no sé si exista, pero yo la traigo desde hace una... Te lo inventaste? Sí, tu seguridad profesional. Sí, Por eso digo, tú, anotado. sí, tú como maestro, Sí. te pueden mover muchas cosas, pero tu seguridad profesional
Nada más va a depender de ti. Pero créeme que todo esto, mira, hoy me llevo algo aprendido nuevo, ¿eh? Pero bueno, muchas cosas, de verdad, al menos a mí, y espero que también a los docentes, compañeros que nos ven, pero de cierta manera creo que es esa parte, créetela. Créetela. Y seguramente esa seguridad profesional va, y no estamos diciendo que eso signifique que te eleves y te sientas Y la sí, gallina de... sí, está bien. O sea, es que sabes que la seguridad profesional engloba muchas cosas. Tu autoestima, Claro, tu autoconocimiento, tu autocuidado, ¿sí? Eh, una cosa es que tú tengas Hay una conductora de radio que amo y que no la voy a mencionar en este momento, pero ella es mi top. Muchos que me siguen saben a quién amo. Marta de baile. Ajá, Sí, ajá, ella habla de un nivel de merecimiento, sí, claro. sí, y aunque es muy criticada y juzgada y hay Sí, cosas que también, o sea, en que empatemos con alguien no quiere decir que sea al 100%, claro. ¿no? Y eso es una realidad porque, ay, es que entonces, a ver, espera, somos un cúmulo de muchas cosas y muchas cosas puedo coincidir y muchas cosas no. Ujú. Pero este nivel de merecimiento de que, de acuerdo a tu contexto, o sea, el nivel de merecimiento no es el mismo para todos, ¿sí? O sea, va a depender de tu contexto, de tu interés, de tu expectativa, bla, 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 y de lo que tú te creas merecedor. No, no limita o no obliga a que tú seas grosero, a que tú seas una persona que discrimina o que humilla, Pedante, o sí. no, o sea, no, o sea, eh, todos tenemos prejuicios y estereotipos, todos vemos algo y decimos, hoy no, o sea, es nuestro sistema de De creencias. creencias, exactamente. El punto es hacerlo consciente y que eso no haga que tú tengas actitudes groseras, actitudes humillantes. Y la gente muchas veces se lo toma así, Ujú, pero volvemos a lo mismo, es también según tu perspectiva, ¿no? O sea, es que se cree mucho, dicen por ahí, bueno, a lo mejor tú te crees muy poco, ujú, ¿no? exactamente. O sea, Es son, muy payasa sí, la es muy Miss, no sé payaso, qué, ajá, ajá. pues a lo mejor no, a lo mejor tú tienes esa expectativa o esa visión de ella. Y no podemos darle gusto a todos, ¿no? Porque también hay otra cosa que se menciona, que no la mejor decisión es la más popular. Hay veces que debemos de tomar decisiones que no son las más populares. Tenemos cuál es la que beneficia más. Y que nos beneficie sobre todo, ¿no? Porque Exacto. Y también, que beneficia al colectivo, ¿no? Que eh, no eh, siempre es lo que más le interesa, pero sí que uno sea consciente para tomar decisiones. claro, exactamente, ¿no? Desde la parte de que también se aplique ese compañerismo de, ¿no? Ujú. Porque sí me imagino que ahorita en tu práctica directiva, ¿qué te ha costado lidiar más? ¿Con los maestros o con los padres de familia? ¿Qué es más complicado manejar, más complejo? Con los docentes. ¿Con los docentes? Con los docentes. Si Sí. somos más renuentes. Sí, Otros niños, sí. dijeras. ¿Sabes cuál? En esta intervención que tuve y al identificar cómo estaba todo el conflicto que se gestaba en la escuela, dije, necesito ir por partes. Necesito ir por partes. Ujú, Y con los primeros que tuve que intervenir fue con los padres de familia, a establecer reglas, normas y límites. Señor, ¿de qué hora se le puede atender? Por ejemplo, esto, ¿no? Lo que te decía al inicio, ¿cómo le das atención padre de familia? Yo les decía, miren, si ustedes quieren una reunión conmigo o con el maestro, el proceso es esto, con la agenda de tareas, el maestro tiene su horario en inglés, en natación o en una actividad en donde él no esté presente, lo puede atender. Si es conmigo, aquí está el correo electrónico, aquí está el teléfono. Yo doy atención a ustedes después de las 8:30, porque de 8 a 8:30 es el ingreso de los niños. Yo tengo que identificar que todos entren a su salón y ya cuando ya llegaron todos los maestros, bla, 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 es cuando yo puedo dedicarme a hacer otra actividad, ¿no? Como atender a madres, padres de familia. Y pues siempre estaba, ¿no? El que a las 8 de la mañana, es que quiero que me atienda el director. O sea, en verdad, llegaron a gritarme. Y aquí de manera, es que le estoy diciendo que mi hijo. Señor, usted ya sabe cómo se da la atención. Estoy viendo que su hijo y todos los demás entren a su salón. Entonces, me espera y ahorita lo atiendo con todo gusto. Eso es un límite, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos acceder a todo lo que digan los papás. Porque va a llegar un momento en el que no lo podemos sostener. Y él pues entonces ahorita voy a ir con sus... Vaya, vaya, va a tardar más. En lo que va, regresa, yo ya me desocupé. ujú. Mejor espérenme.
¿no? Entiendo, señor, que es una situación delicada, ahorita me doy por enterado, sin embargo, ahorita buscamos cómo empezamos a dar solución, ¿no? O sea, es esa cultura que se tiene que rehacer en las escuelas, que requiere una dirección, un conocimiento, muchas cosas. O sea, no es fácil, nadie está diciendo que Claro. es fácil, pero cuando tú vas con una visión clara de cómo quieres intervenir, pues no te tienes que doblegar. No te tienes. Entonces así tiene que ser. Con los papás fue más fácil. Ah, es a lo que voy. Ajá, Con los con los papás fue más docentes. fácil. Cuando voy con los docentes, porque primero, reitero, primero fue con los papás Y y era el más toda la como que el cultura. más complicado, ¿no? El problema Ajá, más sí. latente ahí. Cuando ya los papás empiezan a entender la dinámica, la estructura, algunos de buena manera, algunos de mala manera, pero ya sabían cómo era la dirección de la escuela, Sí, ¿no? claro. Volteo a ver a los docentes. Y entonces es cuando empiezo a querer intervenir con ellos. Pero ahí era una situación fue más compleja. Yo durante los primeros 2 años, yo decía, ¿cómo estoy aquí? Yo quiero ir a trabajar con mis niños. Yo Ajá. quiero ir a trabajar con mis niños, ¿no? O sea, decía, no, no puede ser. Ya después, cuando fui entendiendo, cuando fui soltando, cuando fui dando muchas precisiones y cuando fui entendiendo que tú eres otro adulto. Tú, maestro, eres otro adulto, ¿no? Mi labor es estar aquí, acompañarte, orientarte, instruirte, pero tú eres otro adulto que si no hace lo que tiene que hacer, va a asumir tus consecuencias, ¿no? Entonces, no es amenaza, pero sí es mi labor y de hecho en la ley de responsabilidades administrativas y la de los trabajadores al servicio del Estado, dice que es la facultad del directivo informar a pues, Al personal ajá, docente. al personal. Como es administrativo, dicen subordinados, Ah, ¿sí? sí, es cierto, porque, bueno, Sí, también porque, abarca porque todo el sí, personal. todo el Ujú. personal del servicio público sobre la normativa vigente, ¿no? Entonces, pues yo ya te dije, tú ya sabes si lo haces o no lo haces. Pero sí, los docentes son más resistentes, era más complejo y bueno, pues mi labor era, ok, te hago consciente de lo que puede suceder. Y ya, entonces, sí, sí fue más complejo. En este caso, yo creo que pues no todos los docentes tampoco somos tan receptivos al cambio, ¿no? Ujú. En su momento yo creo que algunos sí nos hemos negado al cambio, a los procesos, ¿no? Que conlleva adaptarme a una nueva autoridad, a una nueva figura, cómo viene trabajando, Una cómo nueva trabajo yo, dinámica, sí, sí, exactamente, sí. ¿no? Pero bueno, siempre no perdiendo el enfoque, siempre creyendo que nos va a tocar una parte noble de la docencia es eso, ¿no? Las relaciones humanas, tanto con padres como con alumnos, como con los mismos compañeros, ¿no? También nosotros tenemos que tener esa parte y cuidarnos también, porque creo que el venir, el dejar tus problemas a un ladito, tanto directivo, docente, lo que seas de personal de apoyo en la escuela, en este caso, bueno, Ujú. hablo de las escuelas, ya llegar a tu escuela procurando dar un plus de buena vibra, aunque a veces sí nos falte, yo creo que también la SEP no nos da capacitación y hay cierta empatía para el cuidado mental y emocional que debemos de tener los docentes. Yo creo que está padre la parte de cómo buscar actividades, buscar esa parte recreativa, de esa parte profesional que enriquezcas tu conocimiento, pero también hay esa parte donde también te cuidas desde el aspecto de, por ejemplo, lo mencionábamos, ¿no? No ganamos mucho y a lo mejor hay veces que chimbes un diplomado o la maestría, ¿no? Y chin, ya es tanto. Yo tengo aquí en casa, muchos docentes renuncian por el salario, muchos docentes renuncian por esa parte de acoso, ¿no? Claro, De compañeros tóxicos. claro. Y ahorita está en tendencias, no sé si te has percatado, que ya hay dos que tres ahí que se han viralizado de casos de docentes que ya están renunciando a la Pues yo por eso docencia. pedí la licencia. Y yo lo vi, te decía bien, en la parte que tú compartías, ¿no? El decir, ¿en qué momento debo redireccionarme, darme una pausa y decir, bueno, aquí paro tantito, ¿no? ¿Tú cómo, en qué momento dijiste ya puedo regresar? Fue muy rápido, ¿no? Creo yo. Sí, de hecho todos se sorprendieron. ¿Cómo que ya vas a regresar? Ajá. Dije, bueno, pues es que hay cosas que pagar. Cuentas que pagar, sí, Sí, hay claro. cuentas que pagar. Pues Sí, sí, o sea, eh, trabajamos, cada uno tiene un motivo por el cual quiere trabajar, claro. por necesidad, por varias cosas, ¿no? Ujú. Yo pedí la licencia de ya con 17 años de servicio, porque sí estaba muy cansado.
estaba muy abrumado. Había el último conflicto que resolví en la escuela, yo terminé con unas ganas de vomitar muy feas. O sea, Te desgastaste muy sí, cañón. sí, o sea, yo te estoy diciendo esto y créanme, porque yo lo digo en TikTok, no es que yo lo sepa todo, pero me ha pasado de todo. O sea, en verdad, en una escuela tan grande, ¿Y tan joven? ajá, o sea, muchas cosas. Sí, Y el último, la última situación que tuve que resolver, papá súper violento, súper agresivo, súper eso, pero yo no me moví de lo que tenía que hacer. Fueron visitadores de otras instancias, bla, bla, y yo aquí está mi expediente. Con usted ya había hablado esto y aquí lo firmó, con usted ya había hablado esto y aquí lo firmó, aquí están mis intervenciones, aquí está esto. ¿Qué he hecho mal? Teniendo aquí otras instancias, otras autoridades, me dijeron, ¿qué estoy haciendo mal? No, pues nada. Ok. Se fueron, se desestimó el caso y salieron y yo terminé con un vacío en el estómago, con un asco, con un, con una situación muy desgastante que dije, puedo y lo estoy haciendo, pero también necesito descansar. sí, claro. Necesito descansar Darte porque una me pausa. gusta mi labor. Me gusta mi labor. Estaba haciendo un poquito más tendencia mi contenido en TikTok. Empezaba a tener mayor afluencia en muchas otras actividades. Y dije, voy a darme la oportunidad de dedicarme un ratito con la experiencia que he tenido, con todo lo que he aprendido, a tratar de difundirlo. Y empecé a hacer los talleres en otras escuelas, empecé a dar las asesorías personalizadas y lo que a mí me hizo decir, sí voy a regresar ahorita en agosto, fue que me gusta estar en escuela, que algo que me ha apoyado muchísimo en mis talleres es que la información que doy, los maestros dicen, sí, cierto, o sea, sí sabe de lo que está hablando Ujú. porque eso me pasa a mí también. Porque muchas veces perdemos esa visión del trabajo escolar Ujú. y escuchamos al especialista, al investigador y empezamos a decir, ay, sí, pero usted ni está en una escuela, ¿no? Pero cuando yo doy estos enlaces o estos vínculos de conocimiento entre lo que tenemos que hacer, entre lo que sucede y entre los límites y entre lo que podemos, los profes dicen, sí, sí, cierto. ¿No? Y he dado talleres en Puebla, en Baja California, este fin de semana, no sé cuándo salga el programa, Ajá. pero este fin de semana que es 22 y 23 de agosto voy a dar una conferencia en Tampico, o sea, porque las problemáticas son comunes Sí, claro. y eso hace que las soluciones también sean comunes. Comunes. Sí, sí, sí. Entonces, ya dije, ok, necesito regresar a la escuela porque no me puedo desvincular de lo que estoy promoviendo. Exactamente. No puedo estar ajeno a las problemáticas actuales que están Porque eso también sucediendo. enriquecen la práctica que tú das, ¿no? ¿Cómo vas a Así hablar de es, algo que no estás que no estoy ahorita ahorita ejerciendo viviendo. Ujú. exactamente, ¿no? Sí, la licencia fue de 7 meses, fue un respiro, fue un dedicarme un poquito más. No me pude dedicar a mí como yo quisiera, me faltó organización. Ujú. Yo decía, no, me voy a levantar, me voy a ir al gimnasio, bla, bla, bla. Nada No de eso sucedió, pasó. Ajá. pero sí descansé y ahorita me siento muy contento para poder regresar y esa es la intención. Ay, qué padre. Pues bueno, pues todo el mayor de los éxitos. ¿Ahorita tus talleres van a bajar o vas a Sí, equilibrar todo? no, Porque ya van a tienes bajar. muchísimos Sí, tiempos, sí, ¿no? van a bajar. eh, Porque yo regularmente hacía intervenciones entre semana en las escuelas, Ujú. cuando las escuelas están trabajando. Ahorita yo al estar en escuela, pues se van a ir a fines de semana o en línea, que también muchas de las situaciones de los talleres, los doy en línea, entonces se van a ir como en línea. Hay proyectos que no pienso soltar, hay un proyecto que este fin de semana se llevó a cabo y que quedé maravillado. Entonces hay muchas invitaciones también en otros lugares. Estoy Qué muy padre. contento porque se han logrado muchas cosas. Entonces, bueno, porque aparte regreso con un proyecto nuevo a una escuela nueva. Ajá. No regreso a la misma escuela, Ah, regreso a ok. una escuela Ujú. nueva con un proyecto que tiene la escuela muy interesante. Entonces, ya luego les contaré. Ok. Reitero, no sé cuándo salga esto, Ajá. pero es un reto, va a ser un retazo esa escuela y estoy muy emocionado. Es una problemática muy fuerte que tiene, Ujú.
pero creo que hay una gran oportunidad de aprendizaje. Entonces, Y pues ya tú, les contaré. y qué padre que tú buscas esa parte, y bueno, yo también me identifico con esa parte de siempre buscar la circunstancia de aprender. ¿Qué aprendí de esto? ¿Qué aprendí de aquello? Hablando en el tema profesional, ¿no? En las experiencias que muchos docentes hemos pasado donde te han dejado tirado en la lona, estresado, cansado, enfermo incluso exactamente, ahí es donde lo que tú mencionabas, ¿no? Que cómo darme un tiempo, Ujú. descansar un poco, que aunque tienes perspectivas de lo que vas a hacer y cómo hacerlo, pues te surgen otras cosas, pero bueno, a fin de cuentas haces una pausa y la haces para estar mejor, regresar mejor, recargar tu batería y también es válido, ¿no? Lo Claro. que no creo que es válido y no sé, me gustaría tu opinión, es lo que te mencionaba, esa parte de que nuestras autoridades no tienen esa empatía, ¿no? Nuestras autoridades de cierta manera no tienen esa mesura para decir, chin, el maestro también se cansa, el maestro también tiene que, su mente está saturado, cuida esa parte emocional del docente, ¿no? Porque el docente sí tenemos que cuidar la parte emocional de nuestros alumnos, Claro. los directivos de los alumnos y de los docentes, ¿no? Y Es que no. cómo equilibrarlo, o sea, Mira, cuando tú estás bien mal, bien estresado y todo y todavía llegar y te voy a decir sí algo cuesta, que, sí híjole, cuesta. yo creo que eso ha sido que yo no suba de seguidores, ¿eh? Porque muchas veces lo que quieren los maestros es la palmadita, no Sí, decir, no, sí, maestro, en verdad, eres la víctima del sistema educativo nacional. Reitero, sí, somos adultos, o sea, en efecto, no hay una formación o un apoyo institucional exactamente, que en una conferencia de mi amigo el maestro Miel se llamaba ¿Y quién cuida al que enseña? ¿No? exactamente. ¿Quién cuida al que enseña? ¿Quién cuida esta parte que necesita estar fuerte? Afortunadamente, en esta parte tú, volvemos a lo mismo, tú. Sí, O sea, tú te cuidas. tú eres el Tú responsable eres el de, responsable de ti porque eres un adulto. Y me he dado cuenta que muchos adultos estamos heridos. Tenemos cosas de manera personal en el autoestima, en el autocuidado, en la insatisfacción, que obviamente cualquier situación, sea de la escuela o sea de otro lado, nos lastima y nos pesa y nos lleva a veces a tomar decisiones muy difíciles. Entonces, mmm, cuando no tenemos esta ayuda externa, ¿no? Una ayuda obligatoria que dijeran, ¿sabes qué? El maestro necesita ir a terapia, que en un mundo ideal sería lo óptimo, ¿no? Sería claro, parte de un riesgo de trabajo, cómo nos estamos desgastando emocionalmente, pero no existe. Ya lo dijo ahí el secretario de Educación, no hay posibilidad de que haya psicólogos en la escuela, ¿no? ujú, Y si no hay para los niños, que es lo más importante para el sistema claro, educativo, imagínate menos para para el los maestro. docentes, Pues no, exactamente. entonces eso ya lo tienes presente. O sea, eso ya está, porque ya lo dijo, ya lo externó, ya lo puntualizó y dijo, ahí está. Sí, Bueno, tienes dos opciones. Seguir, ¿no? En esa situación o tomarte un tiempo para ti. Y eso tiene que ver con el autoconocimiento, con habilidades sociales, socioemocionales que uno debe tener como adulto. Es muy difícil, o sea, nadie está diciendo que es fácil, en verdad no es fácil, pero es necesario es exactamente. necesario hacerlo. ¿Con qué, cuáles son tus pilares? O sea, ¿con qué redes de apoyo cuentas? Yo me siento muy agradecido porque cuento con familia, ¿no? Cuento con amigos, cuento con otras distracciones que que me sujetan y que me sostienen en situaciones muy difíciles. Necesitamos buscar Redes de esas apoyo. redes de apoyo. No todos las tenemos. O sea, Sí, claro. no todos podemos tener ese acceso porque también es un privilegio, también es un privilegio hasta cierto punto ir a terapia, ¿no? Sí, 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 sí. Ir a decir. Entonces, cuando vemos que esta parte ya nos está desgastando demasiado, pues necesitamos tomar acción, porque nadie va a llegar a decirte, ve, yo te ayudo. Y uno tiene, o sea, es muy complicado. Hablar de la salud mental y hablar de la salud socioemocional es algo muy delicado, muy necesario, muy urgente, que no se ha tratado de una manera correcta, pero que si no la hacemos consciente, si no nosotros estamos con este autocuidado, autoestima, reflexionando, todo esto,
va a ser bien difícil que podamos salir Y adelante. yo creo que partimos a lo que mencionabas, ¿no? El autocuidado. Yo creo que desde ahí, si Ujú. identificamos que yo soy responsable de mi salud mental, de mi salud emocional y que por ende lo que yo haga influye o repercute en las relaciones socioemocionales que yo tengo en mi centro de trabajo, en mi aula, más en los niveles, bueno, que ya cualquier nivel, ¿no? Es Sí, sí, complicado, sí, desde sí, sí. preescolar hasta superior, ¿no? Cualquier maestro, ¿no? Y sobre todo después de un evento que te mencionaba, te deja en la lona Ujú. después de un evento que se vulneró tu integridad, después de un episodio que donde te sentiste atacado, donde no te sentiste valorado profesionalmente hablando, Sí, claro, es claro. ahí donde tienes Donde tú que uno toma identificar, uno, claro, uno tomas la debe de decisión. tomar decisiones, porque no es fácil. A mí cuando yo empecé a pedir, a hablar de lo de la licencia, me decían, ay, qué bueno, ay, no, yo no puedo porque tengo una familia o yo no puedo porque eso. Y yo, o sea, yo pensaba, porque nunca lo dije, o sea, ustedes piensan que yo no tengo una familia que sostener, que yo no tengo una casa que pagar, que yo no tengo una deuda que solventar, o sea, piensan que yo así de que, ay, no, pues Me voy y me voy comprar. y ahí tengo guardado, o sea, Ajá. no, pero son esas decisiones que uno debe tomar, porque de ahí sale la palabra vale la pena, o sea, vale la pena seguir ahí o vale la pena ya no comprarme mi café de mi cafetería favorita. Ujú. Y dije, pues ni modo, ya no voy a poderme comprar mi cafetería, mi Tu café de café. mi cafetería favorita. Como pierdes el servicio médico, digo, en 7 meses no me tengo que enfermar, porque si no me va a salir más caro. No sé, es cierto, se pierde Ajá, el se pierde el servicio médico. servicio médico. Dije, no me... Y hay dependientes, mi mamá está asegurada con mi seguro del ISSSTE Y también a y ella. también a ella se le pierde. Entonces, o sea, son decisiones que uno toma. Nunca, yo siempre le digo a los profes, nunca va a haber condiciones idóneas para ejercer algo. No, pues es que cuando yo tenga un salón, cuando yo tenga todos los niños así, cuando yo tenga un patio más grande, cuando yo tenga, no, pues no, o No sea, va a llegar. no va a llegar. No, pues cuando yo ahorre, cuando yo esto, cuando yo el otro, pues no va a ser bien difícil. Ujú. Por eso uno debe tomar decisiones y decir, en ese momento, ¿qué me beneficia más? Ni modo, voy a perder servicio médico, no, voy a tratar de cuidarme más para no enfermarme, de cuidar más que yo salga a la calle, porque si tengo un accidente, un esto, un el otro, pues, Eres más pues, vulnerable sí, sí, ahorita. sí, sí, Ujú. porque eso tampoco nos percatamos. O sea, no entendemos todas las bondades de estar trabajando, Sí, ¿no? claro. Yo espero que no suceda, va a suceder, pero tengo un accidente, ¿con qué se paga? Ujú, Si no tengo servicio médico y si no tengo ahorros, ¿no? O sea, ujú. ¿qué, qué va a pasar? ¿No? Entonces, pero son decisiones que dije, ok, necesito descansar. Voy a quitarme todo esto que me daba de ventaja mi trabajo. Voy a tener que hacer otra cosa, porque aparte yo les voy a decir algo, los maestros hacen muchas cosas, las maestras saben muchas cosas, y si no damos clases, otra cosa podemos hacer, Sí, ¿no? claro. Pero ya no está la quincena segura, Ujú, ¿no? Ahorita hablaban del retroactivo, del bono del día al maestro, de no voy a recibir aguinaldo en este año ujú. por mis 7 meses que tomé. Ajá. O sea, todo eso son Sí, decisiones, sí, sí. pero yo digo, todos estos 7 meses valieron la pena. Por supuesto. Y son esas cosas que tenemos que ir viendo Valorando. y que debemos de poner sobre la mesa. Muchas veces esto que se te pone es que yo tengo mi familia, tengo mi hija, entonces no puedo renunciar. Pues por tu familia y por tu hija, si esto te está causando daño, renuncia, Renuncia. renuncia. Por tu hija y por tu familia, porque no merecen a una mamá o un papá cansado, Estresado. agotado, que esté de malas todo el tiempo, que no esté, o sea, por ellos entonces hazlo, Claro. ¿no? Hay que ver esa perspectiva. No, pues súper guau. La verdad, qué enriquecedor, que yo creo que nos llevamos otros puntos de vista y yo creo que esto lo manejas, bueno, no a lo mejor el tema emocional y todo esto, tienes razón, es parte del autocuidado también, pero yo creo que esta parte nos enriquece un poquito más a lo mejor para nuestro crecimiento profesional, personal también, porque los llevamos un poquito pegado, pero pues nos acabas de dar otras perspectivas, de verdad te lo Que es mi agradezco. perspectiva. Sí, Y claro. reitero, Y cada no quien que significa que tome, esté bien. sí, no, cada No quien que tenga que tome ser. lo que le sirva. Sí, o si le Sí, sí, toma, si sí, le claro. sirve, Sí, por supuesto, sí, ¿no? siempre es eso. O sea, aquí está, tomo esto, lo guardo, esto no lo guardo.
Sí, claro. Pues bueno, a manera de conclusiones, me encantaría que nos volvieras a visitar. Tienes las puertas abiertas para volvernos a visitar porque tienes tanto que compartir y además es una persona tan positiva y tan importante ahorita que has fortalecido muchas partes a muchos docentes en toda la parte normativa. Entonces, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te pueden buscar? Tengo una página de internet que es gustavoluna.org. Ahí ya estoy subiendo las actividades que tengo mes a mes. También en mis redes sociales, en TikTok principalmente. Ya estoy subiendo más material a Facebook, estoy subiendo también material a YouTube. Eh, a mí me gusta mucho Instagram porque Instagram, ahí hasta en la descripción dice, esto es lo más público que conocerás de mi vida privada, Ujú. porque ahí ya subo fotitos de mi día a día, ¿no? De mis Ajá. reuniones o cosas así, porque eso también es importante, que la gente entienda que los maestros tenemos una vida, Ujú, que no, es que como es maestro y está tomando ahí algo, ujú. pues también soy humano. ¿No? También soy humano. Fuera de, Sí, sí, sí. obviamente. Es que como está en una fiesta, pues sí, también voy a fiestas. Y eso es algo que yo quiero decirle a los profes. Los profes, las profas, los directivos, todos, la escuela es una parte de su vida. No es toda su vida. Desde ahí, reglas, normas y límites. Es mi función, la amo, no tiene nada que ver con la vocación. O sea, la vocación es esta inclinación que te gusta hacer y lo haces bien. Pero eso no significa que las 24 horas del día vas a estar enseñando las tablas en donde estés, Ujú. ¿no? O sea, eh, es una parte de tu vida. Ámala, apréciala. Yo también por eso voy a regresar, porque yo sí puedo decir, gracias a mi trabajo, tengo una casa. Gracias a mi trabajo me he ido de vacaciones. Gracias a mi trabajo he resuelto muchas cosas. Sí, claro. ¿Sí? Sí, O sí, sí. sea, gracias a mi trabajo soy súper agradecido. Ah, Rita, muchas deficiencias sí, pero esas desafortunadamente ya no las puedo yo controlar. Muchas veces también me dicen, es que ¿por qué tu contenido no exiges los derechos de los... Porque mi contenido, al igual que el de otros, es muy distinto. Ay, hablando de eso, perdón que te interrumpa. Se me viene una ¿Por qué no pregunta. exiges los Ya, derechos de ajá. No, 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 para nada. los... Ajá, Si tuvieras, ojalá en algún momento sí. tú o cualquier otro docente tengamos ese poder, ¿no? De hacerlo. Pero si sí pudieras cambiar algo en los derechos de los docentes, ¿qué cambiarías? En las condiciones laborales de los docentes, eh, hay varias cosas que desde mi punto de vista, desde mi experiencia, se tendrían que fortalecer, Ujú, cambiar, ajustar. Primero, la infraestructura en las escuelas. No podemos, insisto, no podemos hablar de un mundo digital, de una era digital, con pizarrón de GIS, ujú. ¿sí? Cuando el mismo enfoque de la nueva escuela mexicana dice que tenemos que hacer una ciudadanía global, estudiantes para el futuro. Entonces, la infraestructura de la escuela tendría que ser completamente importante, Claro, ¿no? Enfocarnos. La segunda, eh, hablar con la verdad. Hablar con la verdad, y aquí puede ser paradójico porque también la verdad absoluta no existe, pero sí tenemos que ser honestos con la realidad. Muchas veces no aceptamos bajo qué contexto estamos viviendo. En la misma nueva escuela mexicana dice, haz un contexto socioeducativo, ve tu realidad y sobre eso interven. Y, sí, necesitas intervenir, pero desde la parte institucional, es decir, las autoridades, no, pues todo está bien. No, pues es que vamos bien, no es que estamos equipando más. Y no es cierto. y no es cierto. Y no es cierto. O sea, creo que decir, todo esto se tiene que mejorar. Todo esto tenemos que ajustar. Aquí se nos está, ya vimos que hay deficiencias aquí, pues vamos a tratar de empezar, o sea, hablar desde la realidad, Ujú. ¿sí? Y sobre eso empezar a intervenir. Entonces, eso también es importante. Formación íntegra para los docentes, porque el docente a veces enseña tanto que se le olvida que también tiene que aprender. Entonces, sí, me ocuparía mucho. Yo, ¿no? Yo aquí ya para campaña, voten por mí. Por favor, voten por Gustavo Luna. Sí, sí, No, sí. no, no, o sea, necesita formación integral. Sí, o sea, sí o sí, no puede ser un maestro que no aprenda. Sí, claro. Sí, o sea,
Eso me gustaría demasiado, que hubiera una formación integral que le dé herramientas reales para poder ejercer su práctica de una mejor manera. Eso. Y claro que mejorar las condiciones salariales. Claro que sí. O sea, un maestro merece un salario más digno por la gran labor que está ¿Qué está haciendo, haciendo? ¿no? Entonces, creo que dije 6, dije 4, pero bueno, para empezar, Con en, esas. en mis primeros 100 días, Ajá. voy con esas 4, Ya ya se después, verá sí, la ya después les revocación, ¿o cuento no? las demás. Sí, pues me Sí, sí, parece sí. súper bien y pues muchas gracias. Insisto, has aportado muchísimo a este contenido, que lo que queremos es eso, tocar esa parte donde se sientan identificados. Ese es el objetivo de este episodio, donde muchos compañeros nos sintiéramos identificados, donde tuviéramos así como decir, chin, eso me sirve en este momento porque lo estoy viviendo, y ver esa parte, ¿no? Que también se empatice con la parte directiva, que se empatice obviamente también con los docentes. Y muchas gracias, Gustavo Luna, No, de verdad por estar gracias. aquí. Esta es tu casa y pues bueno, ya mencionaste tus redes sociales. Sí, en todos lados estoy como el Direct o Gustavo Luna el Direct. Entonces, ahí sigan. Ahí rápido te encuentran. Sí, ahí rápido me encuentran. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo de producción por la invitación. Gracias. Pues espero que llegue, ¿no? Esta parte a muchos maestros, muchas maestras. Reitero, cada uno tiene una realidad distinta y tú puedes coincidir o no con la realidad de la otra persona. Y yo tampoco vengo a decir así es y así tiene que ser. O sea, no, no, no. Y sí me gustaría que esto lo pusieran porque muchas veces hablamos desde nuestra comodidad. Hablamos desde lo que pensamos o desde, o bueno, obviamente todos hablamos desde lo que pensamos que es o el deber ser, pero yo sí lo hago consciente. Yo sí digo, las condiciones con las que yo he trabajado es esto y eso a mí me ha funcionado. Tal vez a ti te funcione o tal vez no te Tal vez no funcione, te funcione. pero sí necesitamos como maestros perspectivas diferentes. Sí necesitamos a veces dar un paso. Estamos tan adentro siempre del conflicto y de la problemática y del malestar. A veces sí necesitamos dar un pasito para atrás y ver las cosas de una manera más general y sobre todo entender qué puedo empezar a hacer yo, porque eso es lo único que sí tenemos bajo nuestro control. Ujú. Todo lo demás muchas veces no depende de uno, ¿no? Y tenemos que entender cuál es esa diferencia. Ok. Pues Ujú. muchísimas gracias Ay, no, pues por esta muchas conclusión gracias. y pues bueno, esperamos estar pronto Claro que en sí, otro yo video. aquí encantado. Ah, perfecto. Muchísimas gracias, Al muchísimas contrario, gracias. gracias. Pues bueno, gracias por acompañarnos en Entre Pizarras y Verdades, donde la verdad se dice tal cual, pero siempre con vocación. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias. Ay.